Bienvenidos a esta clase número 2 sobre identidad de hijos. Hoy hablaremos funciones del hombre, la multiplicación y el gobierno. Amén. Vamos a leer en Génesis capítulo 1, desde el versículo 26 al 28. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Ellos gobernarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra y todo lo que se arrastra por el suelo. Y Elohim creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Elohim los bendijo y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, y gobiernen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo viviente que se arrastra por la tierra. Así es. ¿Y cuál es entonces la función de Adán? Si nosotros entendemos que es ser fructífero, multiplicarse, ejercer dominio, ¿es porque está asociado a la imagen del Creador? Exacto. Esto tiene que ver con lo que habíamos visto anteriormente, que era acerca del Tselem, que recordemos que era imagen, ¿sí? Así es. Ser hechos a imagen del Creador. Tiene que ver con representar la imagen del Creador sobre la tierra, a la misma creación. Es como representar a un rey delante del resto de la humanidad y del resto de la creación. Es ser puesto el hombre como la imagen de aquel que gobierna sobre toda la creación, ¿no? Es la imagen representativa. Recordemos que esta palabra Tselem venía de la palabra Tzel, que es sombra, y era la imagen proyectada desde el cielo hacia la tierra. ¿De quién? De Yeshua, el Hijo perfecto que está delante del Padre, y así también nos da identidad a nosotros como aquellos que son hijos que hacen o imitan a su Padre, ¿sí? Así como Yeshua no hace nada sino lo que ve hacer al Padre. Así es Adán, que fue creado para imitar a su Padre. Por eso es importante que así como Yeshua dijo, sean la luz, ¿no es cierto? Ustedes son la luz, y ninguna luz o ninguna lámpara que fuera puesta debajo puede alumbrar, sino que nosotros, al estar el Ruaj en nosotros, también damos esa luz, que es la misma imagen de Yeshua en nosotros, y que a su vez se puede proyectar sobre otras personas para que otros puedan crecer, multiplicarse, como lo vamos a ver hoy. Es un tema muy importante, ¿no es cierto? Sí. Ahora, fíjense qué interesante, porque desde la creación todo se vuelve a repetir, es cíclico. ¿En qué sentido lo decimos? En el sentido de que en el principio Elohim creó los cielos y la tierra en base a un orden, pero el hombre al pecar cae en otro principio, que es el caos. Luego Elohim tiene que volver a restaurar toda su creación. Eso lo vemos en el diluvio con Noé y su familia, y vuelve a restaurarse, estableciéndose un orden. Pero luego el pueblo vuelve a caer, ¿no es cierto? El pueblo que era elegido, el pueblo de Elohim, está en Egipto y tiene que ser liberado, y otra vez vuelve a establecerse con las tablas. La palabra de Elohim vuelve al orden, y así sucesivamente hasta que viene nuestro Mashiach, Yeshua, quien viene a restaurar lo que se había perdido. Él vuelve a restaurar y restablecer el orden y traer ese principio que desde el Génesis se había perdido, y que nuevamente tenemos que mantenerlo hasta que Él venga a reinar y nosotros juntamente con Él para siempre, y se establezca el orden completo y absoluto. Entonces vemos de destrucción a restauración. Es algo cíclico que se vuelve a repetir en todas las escrituras. Amén. Entonces ahora vamos a analizar, ¿no?, lo que el Eterno le da a Adán como orden, ¿sí? Bien. ¿Cuál era esa orden? La orden era de fructificar. Y la palabra fructificar, ¿de qué palabra viene en hebreo? Bueno, viene de la raíz pará, ¿sí?, que significa llevar fruto, fértil, fructífero, fructificar, dar fruto, multiplicar, producir, retoñar. Y esta palabra la vamos a encontrar en Génesis, en Bereshit 35:11. ¿Y esta palabra fue dada a Jacob o a Israel?
Bueno, claro, fue dado a Israel. Ujú. Ya no era el nombre de Jacob, sino que el Eterno le cambió el nombre a Jacob y dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. A su ¿sí? pueblo entonces. Que entonces estaba representando al pueblo, Exacto. todo Y el le pueblo de dijo, Israel. Y dijo, yo soy el Shaddai, sé fructífero y multiplícate. Aparecen las mismas palabras que le había dicho a Adán. los principios, ¿no? Estos principios Sí, que está de bien. fructificar y multiplicar. Dice, naciones, ciertamente, una asamblea de naciones saldrá de ti. Ujú. ¿Sí? Interesante. Génesis, esto está en Génesis, y también va a aparecer otro pasaje que también se da en Génesis. Está ¿no? muy asociado, que es el 49:22, y le dice a José, que él es rama fecunda. También le dice hijo fructífero. Mm, Y esto nos habla de que Efraín da fruto entre las naciones. qué tremendo, eso es muy ¿Y importante. por qué dice esto? Porque para ser fructífero, ¿qué hay que ser primero entonces? Claro, justamente el detalle que vemos acá es que dice que es rama fecunda o hijo fructífero. Ujú. Es volver a recalcar la imagen de hijo. ¿sí? Exacto. Por eso es dar a luz la imagen del Creador sobre la tierra. Recordemos que Adán fue hecho como un hijo de Elohim porque fue creado a imagen de Elohim. La palabra era Betselem, ¿sí? Que fue creado a la imagen del Creador. Y ya vemos que en Set, cuando nace, dice que no fue creado Betselem a imagen del Creador, sino que fue creado Ketselem, o sea, imagen de su padre, Exacto. Adán. Y esa palabra difiere del original en Génesis 1:26. Exacto, Ya no es a imagen del Creador, sino que es a imagen del hombre. Claro, de su padre Adán. Ujú. Entonces vemos este principio de fructificar para multiplicar que se va a dar a través de Yosef en Efraín y Manasés, que fueron adoptados por Jacob, y en el cual esa bendición de primogenitura que le da a Efraín, cuyo nombre es fructífero justamente, tiene que ver con fructificar entre las naciones, esa misma palabra que el Eterno le había dado a Jacob y aún incluso a Abraham, ¿no? Su abuelo, de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, la arena que está a la orilla del mar. Así también va a ser su descendencia, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con fructificar y multiplicarse, ¿no? Muy bien, entonces la palabra multiplicar, ¿a qué se estará refiriendo? Bueno, nosotros lo vemos en el original en hebreo, que viene de la palabra rabá. La palabra rabá significa abundancia, aumentar, crecer, dominar, multiplicación, multiplicar. Entonces la palabra rabá, que viene de la palabra sé multiplicación o sé fecundo, ¿no es cierto? Multiplíquense, se refiere a la palabra también dominar, a la palabra aumenten. Ahora, ¿cuál es entonces, exacto, el propósito? Era acá llenar la tierra, pero no solamente dar a los hijos, sino dar a luz hijos conforme a la imagen de Elohim. Esa es una gran diferencia. O sea, darle a él lo que él es digno, darle los frutos y darle las primicias. Ahora, ¿por qué el Eterno nos habla primero de fructificar y después de multiplicar? Es interesante, no lo dijo al revés. Dijo primero fructifíquense y luego le dijo multiplíquense, ¿no es cierto? Fructificar primero y multiplicar después. ¿A qué se estará refiriendo a esto? Se está refiriendo a que hay que dar a luz algo. Y esto tiene que ver con un diseño de la semilla. El diseño de la semilla viene de la palabra espora, viene de la palabra cera, la palabra esperma, la palabra también del verbo, porque Yeshua es el verbo que se hizo carne, él es la semilla, ¿no es cierto?, que vino a la tierra. Ahora, cuando se está refiriendo a estos frutos que se dan, ¿no?, los frutos sean fructíferos, es los frutos que nosotros conocemos, el ruach, ¿no es cierto?, los frutos del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o también llamado dominio propio.
ese es el último que menciona, pero es uno muy importante que lo vamos a ver durante esta clase. Y también recordamos o asociamos estos frutos también a los frutos que tienen que ver con la Torá. ¿Por qué los frutos de la Torá? Son los frutos de la justicia, porque los frutos de justicia son los frutos para obedecer, que son obedecer la Torá. Así como vemos los 7 espíritus de la menorá, se está refiriendo también a esto. ¿Y en qué palabra lo encontramos? ¿En qué versículo? Encontramos, bueno, acerca de fructificar, ¿no? Que es el principio para poder multiplicarse, se ve en Yeshua mismo primero, en Isaías 11:1, que dice: una rama saldrá del tronco de Isaí, un retoño nacerá de sus raíces. Es decir, el vástago que da fruto, es el netzer, ¿sí? Ese es el que da fruto, y es el fruto que después se multiplica. Y después sigue hablando justamente de los 7 espíritus del Eterno, que reposarán sobre él. Y el Salmo 15 justamente está hablando, en el versículo 1 y 2, dice: quien habita al abrigo, ¿no? En el tabernáculo, es el que morará en su santo monte, ¿no? Claro, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién mora en tu santo monte? ¿Quién puede llegar a ese nivel? El que anda en integridad, el que obra justicia y habla verdad en su corazón. Sí. Por lo tanto, no se puede multiplicar cuando el árbol no tiene frutos. Y para que un árbol tenga frutos, ¿qué se necesita? La madurez del árbol, ¿no? Primeramente debe crecer, ser maduro, porque el árbol maduro es el que da fruto, ¿sí? Exacto. Entonces tiene que ver con un árbol que es maduro, da fruto. ¿Y qué hay dentro del fruto? Semilla. La semilla, exacto. O sea que la semilla es lo que se necesita para poder multiplicarse. Es decir, no puede haber multiplicación si primero no hay fruto. Exacto. Es decir, el fruto tiene que ver con un árbol maduro, con la multiplicación, porque la semilla es aquella que cae a tierra y muere, y cuando muere lleva mucho fruto. Y bueno, es como la cepa de un buen vino, ¿no es cierto? Eso lo tenemos muy en cuenta. Y hay una tercera ordenanza, un tercer principio que le dio también, y se refiere a llenar la tierra. Llenar la tierra. Está muy ligado a lo que acabamos de leer, con multiplicación. ¿Por qué? Porque llenar viene de la palabra malé o malá, que significa llenar, colmar, completar, embarazar, desbordar, entregar. Significa un puñado, como un puñado de semillas, ¿no? Que es sembrada para que sea recolectada la imagen de Elohim, para que dé a luz esa imagen del Creador, ese Tselem, ¿no? Para tomar después así el dominio, ¿no? Sobre la tierra y gobernar en nombre del Todopoderoso. Amén. Tiene que ver con llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Elohim, ¿no? Como las aguas cubren el mar, como dice en Habacuc, ¿no? Así es, Habacuc 2:14. Y eso lo podemos ver en la Torá, y dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Amén. Entonces es importante este principio de llenar la tierra, porque está asociada justamente con multiplicar esa imagen del Eterno sobre la tierra, y esto se da a través del nuevo Adán, de Yeshua, que se restaura esa imagen que había sido perdida, ¿no? A través del pecado en la humanidad. Y tiene que ver con que Yeshua vuelve a establecer este nuevo comienzo, esta nueva creación, cuando vemos incluso que Yeshua sopla sobre sus discípulos, el Ruach, ¿no? Dijo: recibid el Ruach HaKodesh, ¿no? Entonces es como volver a tomar ese principio de la creación de Adán, cuando fue soplado el aliento de vida, ¿no? sobre Adán. Entonces se manifiesta la vida del Eterno para que esa imagen sea y recorra las naciones, ¿no? Y sea levantada la imagen otra vez
del Creador, o sea, el honor del Creador es levantado nuevamente a través de Yeshua, ¿no? Como Así es. el nuevo Adán. Y qué interesante, porque con Yeshua esto se vuelve a repetir. O sea, Yeshua nos vuelve a hacer mención de estas ordenanzas, de ser fructífero, de multiplicarnos. ¿Por qué? Cuando habla en las parábolas del sembrador, cuando habla en la parábola de los talentos, cuando nos habla de los milagros que hizo con la alimentación de los 5.000. Y en otro punto, cuando dio la gran comisión a los talmidim o a los discípulos, y les dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones. Y en esa gran comisión les estaba hablando algo muy importante, que imiten al maestro, o sea, que imiten a Yeshua. Y se vuelve a establecer este diseño. Y no solamente eso, para que ese diseño se vuelva a reproducir en la tierra y que se llene del conocimiento, se llene de la Torá, se obedezca, volvamos a restaurar el orden sobre la tierra, volvamos a gobernar, volvamos a señorear, volvamos a sojuzgar y podamos obedecer a ese mandato, ¿no? De llenar la tierra, para que seamos hijos conformes a su imagen. ¿Y qué necesitamos comprender entonces para que seamos fecundos y podamos multiplicarnos? ¿Cuál es la base y por qué está hablando? Porque anteriormente habíamos dicho que eran muy parecidas las palabras anteriores, ¿no? De multiplicar la tierra y llenarla. Pero ahora también es muy parecido y señorear y sojuzgar, dice en Bereshit. Sí. Dice: domínenla y gobiernenla. Exacto. Encontramos dos palabras que son muy parecidas, ¿no? Pero vamos a ver que tienen matices diferentes, ¿no? En el hebreo vamos a ver la riqueza de estas palabras. Cuando hablamos de sojuzgar, estamos hablando de dominar, ¿sí? Viene de kabash, ¿sí? En el hebreo, que tiene que ver con pisotear, conquistar, hollar, sepultar, someter a servidumbre, sojuzgar, sujetar. La otra palabra que aparece es la de señorear o gobernar, que es Vairdu, que viene de la raíz Radá, ¿sí? Así es. Eso también tiene que ver con subyugar, especialmente destrozar, estar a cargo, consumir, dominar, enseñorear, mandar, tomar. Muy bien. Todo esto son palabras muy similares, porque podemos decir que subyugar, pisotear, dominar son las que tienen en común. Pero ¿en qué se diferencian? ¿Y por qué Elohim los puso en ese orden? ¿Por qué nosotros pensamos que están en ese orden y no en otro? Es muy interesante porque nos está llevando a entender el concepto de algo que nosotros deberíamos dominar. Nos está diciendo: ustedes tienen que dominar sobre algo, no solamente sobre la tierra. Ustedes tienen que dominar sobre algo anteriormente. Tienen que tener y subyugar, o sea, poner por debajo de sus pies. Así como Elohim dijo que la mujer pondría por debajo de sus pies a la serpiente, aunque ésta le picara en el calcañar, ¿no es cierto? Le mordiera. No solamente entonces subyugar al enemigo por debajo de nuestros pies, sino algo que está refiriéndose a nosotros. ¿Y esto a qué sería? Claro, acá se está refiriendo a la vieja naturaleza, incluso antes de la caída del hombre se está refiriendo a la voluntad misma del hombre, y vamos a ver que esta palabra kabash, que tiene que ver con dominar, está relacionada en las escrituras con la vieja naturaleza, las iniquidades que aparecen en Miqueas, en el capítulo 7, versículo 19. Acierto, y dice: Él de nuevo tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará, o kabash, nuestras iniquidades. También eliminará todos los pecados en las profundidades del mar. Las echará en lo profundo. Amén. Qué interesante, ¿no? Es ver que el hombre fue creado en el sexto día, ¿sí? Esto es muy importante. Primero, bueno, desde el punto de vista de las letras hebreas, el número 6 es la letra Vav, es el clavo que conecta, es decir, el hombre
tiene la función de conectar el cielo y la tierra, ¿no? De traer el cielo a la tierra, ¿no? De hacer las obras que están en el cielo, imitando al Padre sobre la tierra. Y a la vez esto tiene que ver con que el sexto día, anterior a ser creado el hombre, fueron creados los animales, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que el hombre tenía libre albedrío, ¿no? El Eterno puso el libre albedrío en el hombre, y al ser creado en el sexto día nos da a entender que el hombre podía elegir entre seguir sus propios instintos, como lo hacen los animales, ¿no? Creados anteriormente a él, o seguir la voluntad del Creador y los diseños establecidos por el Eterno, para que sea manifestada la imagen del Creador sobre la tierra, es decir, como elevar, digamos, su propia existencia a la moral, la ética del Creador, y que esos diseños sean manifestados para manifestar el honor del Creador sobre la tierra. Así es. Entonces vemos que está relacionado con justamente esa voluntad del hombre de dominarla, de subyugarla, para que la voluntad del hombre no sea la que lo domine a él, sino que sea la voluntad del Eterno, y los principios del reino del Eterno sean los que dominen y que puedan tener al hombre, darle la fortaleza para gobernar. Por eso, cuando el hombre comió del fruto prohibido, fue que se introdujo esa semilla que no era del diseño original, y es esa la que tenemos que tratar de que no crezca en nosotros, que son los pecados, las iniquidades y todo aquello que está torcido y que va en contra del diseño original, ¿no es cierto?, que nos establece en rectitud y que hace que nosotros nos mantengamos firmes en su palabra, lo que nos quiere hacer torcer del camino, lo que nos quiere desviar. Por eso es importante que volvamos otra vez a restaurar ese diseño original. Eso es lo que quiere el Padre en cada uno de nosotros, y podamos sujetar esa vieja naturaleza, ponerlos bajo los pies, morir. Por eso habla de morir, así como la semilla, así como morir a lo que más anhelamos a veces y deseamos, o nuestros propios instintos que creemos que son buenos, pero que nos conducen al mal. En el caso de Abraham vemos algo muy interesante. Abraham toma a su hijo, a su único, era el hijo de la promesa, y el padre le dijo que era necesario que lo sacrificara. Sin embargo, el Señor estaba probando su fidelidad con él, así como él y Jehová, el Eterno, el Creador, dio a su propio hijo unigénito, Yeshua, para morir por amor a nosotros. Si él se sacrificó a sí mismo, ¿cómo nosotros nos estaríamos sacrificando todo aquello que está torcido y no es del diseño original del Creador? Entonces, volver otra vez a hacer a su imagen requiere de morir, ¿no es cierto? Sí. A lo viejo, morir al pecado. Claro, es como Yeshua, que viene a restaurar la imagen del hombre, Yeshua como el segundo Adán. Antes de comenzar su ministerio público, ¿qué es lo que hace? Va al desierto. Exacto. Y justamente es tentado por Hasatán para ver si Yeshua caía en el mismo error de seguir los propios instintos del hombre, o se sometía a la voluntad del Eterno, ¿no? Así es. Entonces Yeshua dijo, escrito está. Con la misma palabra, con el mismo davar, con el mismo él siendo verbo hecho carne, estaba sujetando su instinto, haciendo ayuno por 40 días para vencer todo lo que el hombre no pudo vencer. Y él ganó esa batalla por nosotros. No significa que nosotros, listo, ya está, terminamos, sino que nos es un ejemplo, un referente, es nuestro modelo a seguir, diciendo sí, es posible ser a la imagen nuevamente del Creador, volver a ese diseño original. Entonces, para poder señorear, para poder vayurdu, primero tenemos que dominar, o sea, tenemos que kabash, nuestra propia tierra, nosotros mismos. Y este concepto, ¿no?, de kabash también aparece en 2 Corintios, en el capítulo 10, del 4 al 6, ¿no?, que dice: porque las armas de nuestra batalla no son humanas, sino que tienen poder divino para demoler fortalezas.
Dice, derribamos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Jehová y ponemos todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mashiach. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que sea completa la obediencia de ustedes. Así es. Y esa es la fortaleza de nuestra pisada, ¿no es cierto? Su palabra. Porque con eso sojuzgamos, con eso gobernamos a través de su palabra, a través del escrito está. Amén. Amén. Qué importante, ¿no? Tomar ese poder en Yeshua a través del Ruach HaKodesh. Nosotros tenemos también ese poder para dominar, gobernar primero nuestra propia tierra. Así es. ¿No? Para después poder gobernar de acuerdo a la imagen de Elohim sobre la creación. Exacto. Y no era gobernar sobre otros hombres, porque eso le pertenecía a Jehová, sino poder dominar sobre nosotros mismos. Porque el hombre fue creado para ser siervo rey y para ser atalaya sacerdote. Qué importante que es la identidad. Si entendemos estos dos puntos, podemos sacar alguna conclusión. ¿Qué conclusión podríamos sacar con respecto a que el hombre, como vos habías mencionado, fue creado en el sexto día, que había establecido el dominio y establecer esta unión entre el cielo y la tierra? Claro, tiene que ver con que el hombre tiene que subyugar, dominar sus propios instintos para poder hacer la voluntad del Eterno, y esto tenía como finalidad poder gobernar, que, como bien vos decías, tiene que ver con ser un siervo de la creación, no servirse de la creación para satisfacer sus propios instintos, sino servir a la creación, así como Yeshua mismo dijo, yo soy entre vosotros como el que sirve, y Él es el Rey del universo y vino a servirnos. Entonces esa es la imagen que se restaura a través de Yeshua en nosotros. Y veamos esto que aparece dentro de lo que es el papel de Israel cuando Jacob bendice a sus hijos y le da a Judá, a Yehudá, le da un papel muy importante, sí, que tiene que ver justamente con el gobierno, ¿sí? Cuando en Génesis 49:10 le habla a Judá y dice que el cetro de Judá no se apartará de él. Está hablando de el reinado que viene a través de Judá, tiene como función el establecer el gobierno en la tierra, así como se establece en el cielo, se ha establecido en la tierra, ese diseño del reino de Jehová. El reino de Jehová estuvo presente en todas las generaciones, incluso cuando Salomón gobierna, dice que se sentó en el trono de Jehová para gobernar sobre Israel. Es decir, que el rey de Israel no era un hombre, sino que era Jehová mismo y estaba representado por un hombre. Cuando vemos a David, que representa a Jehová, que representa a Yeshua gobernando sobre Israel y sobre las naciones posteriormente, a David se le ha dado una promesa firme que a él le daría una descendencia en la cual gobernaría sobre el trono para siempre, ¿no? Está haciendo alusión al Mesías, a Yeshua, que va a gobernar sobre todas las naciones y dominar con vara de hierro, incluso a las naciones que no se sometan, ¿no?, a la voluntad del Todopoderoso. Entonces tiene que ver con este diseño de creación, así como vemos el diseño que se le dio a la humanidad se ve reflejada en Israel a través de Efraín, de multiplicar y dar fruto, ¿no? También en Judá se ve esto que es el gobernar, ¿sí? El establecer el reino de Jehová en los cielos y en la tierra, que tiene que ver con, primero, gobernarnos a nosotros mismos, nuestra propia tierra, para después manifestar ese gobierno en la creación. Amén. Así es. Entonces, para completar este versículo simplemente que estuvimos leyendo, de los principios que Elohim les dio: sé fecundo, multiplica, te llena la tierra, gobierna y sojuzga. Es importante, para gobernar y sojuzgar, primero tenemos que
ser fecundos, multiplicarnos y así poder llenar la tierra. Y para esto es preciso entender el concepto del árbol, ¿no es cierto? Dice la palabra que somos injertados, obedeciendo la palabra, al buen olivo. Y que Yeshua es este buen olivo. Y que a través de obedecer la palabra, las escrituras, celebrar las fiestas, respetar el Shabbat como uno de los mandamientos, nosotros vamos a poder ser injertados en este buen olivo y poder dar fruto porque Él lo hizo. Y el Señor nos pide que también nosotros lo hagamos y seamos obedientes. Y para esto entendemos que el Ruach, el Espíritu, es el que nos guía y nos lleva a toda verdad. Él es el que nos enseña la palabra y nos lleva a poder ser fructíferos, a dar fruto. Que no es solamente cuestión de hacer, sino que es cuestión de ser. Para ser fructífero tenemos que entender cuál es nuestra identidad y ser a su imagen para poder reproducir el diseño del cielo en la tierra. Amén. Amén. Que el Señor siga añadiendo cada vez más su ruaj en nosotros, sabiduría, siga encendiendo la menorá dentro nuestro a través de su ruaj para que podamos recibir mayor revelación. Shalom. Shalom.